La guerra de Vietnam dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad, con devastadoras consecuencias y el abrumador costo en vidas humanas. Este emblemático monumento es un símbolo de honor y reconocimiento a los militares que sirvieron y sacrificaron sus vidas en la guerra de Vietnam. En las paredes de granito negro están inscritos los nombres de más de 58,000 hombres y mujeres que dieron su vida o siguen desaparecidos durante este trágico conflicto. Muchos de ellos de varias nacionalidades, y entre ellas se encuentra la de un soldado de origen venezolano, de quien se dice fue el primer latino que perdió la vida en este sangriento conflicto: Carlos Figueredo. El 29 de enero de 1966, a la puerta de un edificio en Caracas, tocó un mensajero que llevaba un cablegrama. El mensaje era breve, venía de Washington, del Pentágono del Cuerpo de Marina. Este decía que Carlos Figueredo, Lancers Corporal, que viene equivaliendo a sargento segundo de la Infantería de Marina norteamericana, había muerto en la provincia de Da Nang, Vietnam del Sur, asistiendo a una patrulla. Esto había ocurrido el día anterior y la comandancia del Cuerpo de Marina de Estados Unidos pedía autorización para enviar los restos del infante de Marina a su país natal, Venezuela. Carlos Figueredo era un muchacho caraqueño que estaba próximo a cumplir los 23 años aquel mes de mayo de 1966. Se había ido a los Estados Unidos a comienzos del 60 con el firme propósito de abrirse paso allí y ser aviador. Ahora estaba en el cable. Había muerto en Vietnam, donde había sido trasladado en agosto del año 1965. Detrás de los restos de Carlos Figueredo no solo estaba su madre, María de Lourdes Figueredo Sarría, sino también su tía Mercedes de Hernández, quien lo había criado en su casa con sus 3 hijos y, aunque era un sobrino, había sido un hijo más en ese hogar. Doña Mercedes Figueredo contaba que su sobrino era un muchacho muy inquieto y extrovertido, le gustaba la mecánica. Estaba empeñado en aprender otro idioma, el inglés. Mientras los demás muchachos preferían irse a las manifestaciones populares, él se iba a conversar con los jóvenes oficiales que habían visitado los Estados Unidos. Siempre los encontraba en el círculo militar. Y desde entonces, su gran proyecto fue irse a ese país, trabajar, realizar un curso de aviación civil y hacerse una vida. Con el tiempo, logró viajar un par de veces a Nueva York y comenzar a estudiar. Estando allá, se alistó en una oficina de reclutamiento de la Infantería de Marina el 10 de abril de 1963. En 1965, el presidente Lyndon Johnson aumentó los contingentes militares de Estados Unidos a Vietnam del Sur y lanzó una importante campaña de bombardeos en Vietnam del Norte llamada Rolling Thunder. Es así como Carlos Figueredo, como tantos infantes de Marina, había sido trasladado a Vietnam, siendo asignado al 3er Batallón Antitanques de la 3ª División de Infantería de Marina. En algunas de sus cartas no parecía estar preocupado por su traslado. Tenía un plan, a pesar de ir a combatir. Él no estaba feliz con la guerra, desde luego, pero esperaba que terminara algún día y estaba resuelto a cumplir sus propósitos. Solo estaría en Vietnam hasta agosto de 1966. Pensaba que los meses se pasarían pronto. Después, en abril del 67, terminaría su servicio de 4 años en la Marina. Conocería otros lugares del mundo, cosa que le agradaba mucho, y haría ese interesante curso de aviación civil. De tal manera que a los 24 años comenzaría a ser otro hombre, el hombre que había querido ser. Sueños que fueron truncados. Carlos murió a causa de acciones hostiles. El 28 de enero de 1966, su batallón fue enviado a ayudar a marines que habían estado bajo ataque ya durante varios días. Recibió una herida de bala en la parte superior del pecho por disparos de francotiradores, mientras patrullaba cuando su pelotón fue emboscado 3 kilómetros al sur del aeródromo de Marble Mountain, provincia de Quang Nam, Vietnam del Sur. Aunque pidieron por radio un helicóptero para evacuación médica, en el que sacaron a Carlos y a los demás heridos, llevándolo con vida al puesto de auxilio más próximo, y a pesar de los cuidados que le prodigaron, dejó de existir a las 5 de la tarde de ese mismo día. Algunas notas y reportes lo describieron como el primer hispano en morir en Vietnam. Es así como los restos mortales de Carlos Figueredo volvieron a su lugar de origen. Fueron trasladados al Hospital Naval de San Francisco y llevados posteriormente en un barco de guerra a Puerto Rico, lugar de donde continuaron a Venezuela, arribando a Maiquetía, desembarcando el catafalco cubierto por la bandera de los Estados Unidos.
Después de cumplidos los trámites aduanales, el cadáver fue trasladado horas más tarde al Hospital Militar de San Martín, donde fue velado y le fueron rendidos homenajes póstumos por parte de militares venezolanos y miembros de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, quienes estuvieron representando a la embajada de este país. Con un homenaje sencillo entre familiares y amigos, fue enterrado en el Cementerio General del Sur. En medio de los estragos de la guerra, entre oscuros y sangrientos campos de batalla de Vietnam, un hombre se perdió entre los libros de historia. Un joven venezolano, soñador y audaz. Carlos Figueredo fue un valeroso joven venezolano como muchos otros, lleno de planes y proyecciones de vida, que emigró de su país con la esperanza de forjar un destino brillante para ser encauzado hacia uno de los conflictos más mortíferos de la historia estadounidense. Por si fuera poco, en medio de nuestras indagaciones, sorprendentemente nos topamos con la reseña de otro joven venezolano perecido al calor de estas batallas. El 14 de febrero de ese mismo año, Jack Charles Rodríguez, alistado en la Marina, perdía su vida tan solo 17 días después. La lancha en la que viajaba chocó contra una mina submarina. Terribles combates marcaron esta época. Muchos nombres permanecieron en silencio entre las paredes de este monumento. Actualmente podemos encontrar en Internet, junto al Vietnam Veterans Memorial, el llamado Muro de los Rostros. Un notable esfuerzo por conectar a cada nombre que conforma el muro la imagen de una vida truncada, lo que permite a familiares y amigos compartir recuerdos, publicar fotos y conectarse. Cuando indagamos en la historia del sargento Figueredo, fue poco el contenido disponible plasmado en la misma, tan solo una foto. Luego de investigar para este video y buscar datos, pudimos aportar material y dejar un comentario a su memoria. Así te mostramos un video cuya historia tal vez no está llena de heroísmo y hazañas, pero sí de sueños y metas de muchos jóvenes que se desvanecen en luchas armadas, como una constante de la historia. Un claro recordatorio de que solo son devastadoras consecuencias, la destrucción y la pérdida de vidas humanas lo que trae consigo la coartada de la guerra. Suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte este video.